Estimados estudiantes, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien de salud. Sean bienvenidos a esta clase de lengua y literatura. Les está hablando el docente Eduardo Quesada. El día de hoy vamos a ver los temas de homonimia y polisemia. Recuerden que todos estos dos conceptos se refiere al estudio de las palabras. El día de hoy vamos a observar las palabras polisémicas, las palabras homónimas que a la vez se subdividen en palabras homógrafas y palabras homófonas. En cuanto a las palabras polisémicas, ¿qué son? ¿Cuál es su significado? La palabra o la partecita poli se refiere a o se traduce como muchos y la parte sema o sémicas es significado. Entonces, las palabras polisémicas son aquellas que tienen dos o más significados que se relacionan entre sí, entre las palabras. Ejemplo de ellas. Tenemos aquí, por favor observen la diapositiva, la palabra banco. Nosotros, si hablamos de palabra banco, así como la vemos, nos referimos a dos cosas muy diferentes, a una entidad financiera o a un banco para sentarnos. Otro ejemplo sería la palabra carta. La palabra carta, pues, nosotros nos referimos cuando nos envían una carta a nuestros familiares, ¿no es cierto? O también la carta que utilizamos para jugar. Existen más ejemplos sobre las palabras polisémicas. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra batería, ¿sí? Como ven en las imágenes, por favor, observe. Y también la palabra planta, que serían otros ejemplos. Entonces, en estas palabras polisémicas, como ustedes pueden ver, se escriben igual, pero sus significados son diferentes. Por ejemplo, batería, ahí existe la batería para un instrumento musical o batería para lo que utilizan los automóviles, ¿no es cierto? Luego están las palabras homónimas. Estas se subdividen en palabras homófonas y palabras homógrafas. Las palabras homófonas, ¿sí? O homo, que significa mismo, y fonos, que significa sonido, entonces quieren decir que tienen el mismo sonido. Estas palabras tienen o suenan igual, pero su escritura es diferente, ¿sí? Su escritura es diferente. En cambio, tenemos las palabras homógrafas. Así, el homo significa mismo y grafa significa escritura. Entonces tienen la misma escritura y obviamente van a sonar igual, ¿no es cierto? Pero a veces sus significados no son lo mismo. Entonces tenemos estas palabras homógrafas. Alguien a veces se dio cuenta de que las palabras homógrafas con las palabras polisémicas tienen relación y es exactamente, mis estimados estudiantes, son las dos cosas lo que estamos hablando. Homógrafas y polisémicas es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, si hablamos de homógrafas, estamos hablando de palabras polisémicas y así al revés también. Como ya hemos visto las palabras polisémicas, vamos a hablar de las palabras homófonas. Las palabras homófonas, pues, suelen cambiarse la EY por la Y, la B por la V o poner una H. Ejemplo de estas, por ejemplo, tenemos aquí un montón, por ejemplo, la palabra bello, que significa hermoso, y también existe la palabra bello, o bello, que significa el vello que tiene nuestra piel, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos estas palabras que, como ustedes pueden ver, suenan igual. Si lo pronunciaran, suenan igual, pero su escritura es diferente. Cuando sucede eso, entonces estamos hablando de palabras homófonas. Otro ejemplo tenemos aquí, miren, aquí tenemos un ejemplo. Cuando agito el aliño, el ajito queda al fondo. Si ustedes se pueden dar cuenta que existen dos palabras que suenan igual, que son agito y agito con J, que sería la otra palabra. Agito con G, estamos hablando del verbo agitar, del verbo mover, ¿no es cierto? De moverse. Y en cambio, pues, el agito, la palabra agito con J, pues estamos hablando de la especie ajo, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí dos palabras que suenan igual, pero su significado, suenan igual, pero su escritura es diferente, ¿sí? Suenan igual y también su significado también es diferente. Aquí les dejo un resumen de la clase. Y eso es todo, mis estimados estudiantes de la clase del día de hoy. Espero que si tienen alguna duda, por favor, no me la dicen, me la envían por interno. Cuídense, que tengan un excelente día. Hasta luego, nos vemos. Chao.